Bueno, chavalones, ahora vamos a hacer el problema número 3 que viene en la página 152. Lo pueden copiar, cortar o pegar como quieran. Y aquí dice lo siguiente. Déjenme hacerlo un poquito más grande. Un cable se fija por sus extremos entre dos paredes. Ese es el cable, ¿no? Para mantener una piñata, ¿no? Aquí están los dos postes, dos paredes, dice. Bien estirado está el cable, ¿sí? Es un mismo cable, ojo, hay una clave, es el mismo cable. Aparte hay simetría, porque está en el puro medio. Dice de entre dos y de entre dos. Ahorita lo vamos a ver eso. Bien estirado de modo que quede horizontal. Ok, ahí está el cable, pues, completamente. Al colgar su punto medio, aquí está, un cuerpo de 1.7 kilogramos. La piñata mide 1.7 kilogramos. Dicho punto, fíjense bien, obviamente que cuando yo tuviera estirado el cable, pues aquí completamente estirado, horizontal, cuando yo cuelgo una piñata, se empiezan a tensar el cable, se empieza a tensar el cable, todo este cable, porque la piñata baja por gravedad y desciende a esta altura, dice que un 5.2 centímetros. Dice determinar la fuerza ejercida por el cable sobre la sujeción, o sea, esta fuerza, ¿verdad? Esta fuerza me está pidiendo la fuerza del cable este. Ahorita voy a hacer un diagrama de cuerpo libre. Sobre las sujeciones, o sea, sobre estas sujeciones que están aquí y por aquí, ¿no? En las paredes. La distancia entre estas es de 10.4, o sea, de aquí hasta acá de las sujeciones son 10.4, pero acuérdense que la piñata está en el medio, hay que analizarlo. La piñata está en el medio, si aquí es 10.4, la mitad pues sería 5.2 de aquí a acá, ¿va? Y aquí hay una altura que descendió, esta alturita chiquita, chiquita está porque son centímetros y aquí son metros. Entonces la piñata baja por gravedad y en el puro centro está colgada. Entonces esa es la clave. Voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre. Mi diagrama de cuerpo libre es el siguiente. Porque quiero ver, aquí pues interactúa muy sencillo. Si yo hago un bosquejo en el eje XY para saber qué fuerzas interactúan, pues lo voy a lograr rápidamente. Es más, lo voy a hacer hasta incluso con más precisión. Ahí está. Para que vean lo derecho que me salió bien. Algo bien. Vamos a poner otro color las fuerzas que interactúan. Un color verde. Pues miren. Primero que nada, interactúa. Se me borró. La piñata. Si hay masa, ya habíamos dicho que hay una fuerza de gravedad. Que es masa por gravedad. Acá la voy a calcular. Masa por gravedad sería igual a la piñata. Tiene 1.7 kilos. Siempre que hablan de kilos es porque hay que calcular la fuerza que ejerce. La piñata hacia abajo, o sea, el centro de la Tierra, o sea, hacia acá. Y aquí, bueno, ahorita sigo lo demás. Por la gravedad que es 981. Entonces quiere decir, plebes, que si yo multiplico eso por eso, me da un aproximado de 16.677 newton. ¿Ok? ¿Qué es esto que va aquí? 16. Es más, voy a borrar lo de M por G porque todo ya lo calculé. Ahí está. Aquí mejor directamente el 16.677 newton. Que es un dato ya, porque va hacia abajo, ya habíamos dicho, siempre va hacia abajo. Si hay un objeto que va hacia abajo, al centro de la Tierra, y es el valor de la masa que tenemos aquí multiplicado por la gravedad. ¿Sale? Ah, bueno. ¿Y ahora qué sigue? Aquí, si yo me concentro en este punto, aquí hay una fuerza de tensión. La del cable va hacia la derecha y aquí también hay otra. Pero como estamos hablando del mismo cable, ojo ahí, fíjense lo que pasa. Yo no conozco el ángulo, ¿no? Hay una tensión que es la que me piden, que va para la derecha, que está aquí. No sé si lo logran ver. Le vamos a llamar T con un ángulo teta que no conozco, pero se puede calcular, ahorita van a ver por qué. Y hay otra misma, perdón, la inclinación. Y hay otra misma fuerza de tensión, ¿por qué va a ser la misma? Fíjense bien. Este cable que está aquí, plebes, este cable que está aquí, es el mismo. Pero más allá de eso, como es el mismo cable que está colgado, lo importante aquí es que hay simetría. Como hay simetría, va a ser la misma tensión. Entonces por eso se va a llamar T igual. Si no hubiera simetría, tal vez cambia la cosa y las tensiones son diferentes. Pero como hay simetría, desde ahí ya sabemos que la tensión es igual esta a esta. Pero hay que dibujar las dos porque una va para la izquierda y otra para la derecha.
también con el ángulo teta, el mismo ángulo también, ¿no? Si hay simetría es porque el ángulo va a ser igual. Entonces, acuérdense que aquí se tienen que calcular sus componentes. Una horizontal que va para la derecha, pero como está pegada al ángulo esta vez, le corresponde T, porque es la hipotenusa. Siempre se pone la fuerza esa que tenemos inclinada, pero como está pegado al ángulo, acuérdense que son coseno del ángulo. Y una que va para arriba, para formar el triángulo, acuérdense que siempre que hay una fuerza inclinada es porque tiene dos componentes. Esa, como está opuesta al ángulo, le corresponde T, seno del ángulo. Igual acá va para arriba, va a ser T, seno del ángulo. Ahí se va a ver un poquito. Y esta va para la izquierda, T, coseno del ángulo. Ahora sí, voy a hacer la sumatoria de fuerzas. Se le llama aplicando, bueno, lo voy a hacer en rojo. Se le llama aplicando equilibrio estático. Equilibrio estático se refiere a que aplicando equilibrio estático. ¿A qué se refiere con eso? Que voy a calcular fuerzas que las van a mantener estáticas, sin movimiento. Entonces, ¿qué pasa aquí? Acuérdense, hago sumatoria de fuerzas en X o en Y. ¿De qué va a depender? Pues de lo que me pidan, ¿no? A ver, vamos viendo. En X, ¿cuántas actúan? En X interactúa esta y esta. No más. Esta no. Acuérdense que ya no se van a pelar. Las inclinadas ya no se van a pelar porque ya son dos componentes de las que salieron de ella. Siempre es así. Entonces, estas no se toman en cuenta, estas dos. Porque ni siquiera están en X ni en Y, esas dos están inclinadas. En X solamente hay estas dos, pero es la misma. Se van a eliminar si hago sumatoria de fuerzas en X. Tienen que pensar en eso. Siempre que sea el mismo y nomás interactúan dos y son la misma, una negativa y la otra positiva, es como si tuviéramos menos X más X. Se va a eliminar, va a existir una incongruencia. ¿Sale? Entonces no puedo aplicar en este caso. No siempre pasa, ¿no? Debería aplicar entonces sumatoria de fuerzas. Eso significa sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positiva para arriba, como en el problema pasado. ¿Cuáles interactúan, plebes? Interactúa la fuerza de gravedad que va para abajo es negativa, esta que va para arriba y esta que va para arriba. Las dos son positivas. Entonces va a ser, primero empezamos por la derecha, T seno del ángulo. Otra vez más la de la izquierda, más T seno del ángulo. Es la misma, ¿se dan cuenta? La misma. Es como si tuvieran X más X. Menos esta, porque esa es negativa, va para abajo. Newton. Igual a 0, no hay otra, son 3. Igualado a 0 porque se tiene que mantener el equilibrio. Les repito, esto son términos semejantes como si tuvieran X más X. Eso es igual a 2X, porque son términos semejantes. Y aquí va a ser igual a 2 veces la tensión por el seno del ángulo. ¿Sí? Es como T seno de ángulo sería igual a la X. Y eso más eso es lo mismo, pero multiplicado por 2. Y se pasa para el otro lado 16.677 Newton. Bueno, hay que despejar T. Bueno, le estorba primero el 2. Queda 16.677 Newton sobre 2. Y también le estorba el seno del ángulo. Entonces quedaría, lo puede haber pasado directo, 2 seno del ángulo, lo puedo pasar dividiendo. Entonces les va a quedar así. Porque estoy despejando la T. Quite seno del ángulo. ¿Ok? Esta es mi ecuación. Perdón, se borró. Le voy a llamar ecuación 1. Si se dan cuenta, plebes, para conocer T debo de conocer el ángulo. Pero sí se puede calcular. Puedo usar usando trigonometría. Te van a ver por qué. Usando trigonometría. O geometría. Usando trigonometría. Pero más trigonometría en este caso. ¿Por qué? Mire, vamos a analizarlo. Habíamos dicho, fíjense bien, hasta lo voy a dibujar aquí. Habíamos dicho, plebes, que esto medía hasta acá la mitad de 10.4, ¿no? Y que esto era otra longitud que había descendido, que es esta. Chiquita, es una longitud chiquita. Ok, miren, aquí se forma un ángulo, porque se formó un triángulo, miren. ¿Sí o no? Este ángulo es el teta que ando buscando, que es el mismo que está acá, miren. Ay, perdón por el dibujo, ¿no? Es el mismo. ¿Por qué dicen que es el mismo? Obviamente porque tienen la mitad. Hay simetría, pues. Entonces vamos a usar ese triángulo. Ese triángulo es el que voy a usar. Lo que descendió es lo que me interesa.
Miren, lo voy a voltear el triángulo. Lo voy a exagerar el dibujo, ¿no? Pero en realidad no es así porque uno son en centímetros. Este ángulo es el que ando buscando. O sea, este. Pero volteé la figura. Y esto que está aquí horizontal, lo más largo es de entre 2. Y esto vertical es la H que descendió. Entonces, lo horizontal es de entre 2. Que es 10.4 que maneja el problema. Metros entre 2. Me da 5.2 metros. Ah, pero la altura de esta chiquita, la H, muy chiquita, por cierto, es 5.2 centímetros. Yo la exageré, ¿no? Está muy exagerado el dibujo, porque es un triangulito chiquito con un ángulo muy pequeño, porque a 5.2 centímetros, a 5.2 metros es mucha diferencia. 5.2 se tiene que dividir entre 100 plebes para convertirlo en metros. Eso ya lo saben. Y ahí está. Ya tengo para calcular el ángulo. ¿Qué relación hay entre el opuesto? Este es el opuesto del ángulo y la adyacente. La tangente. Tangente de teta es el opuesto entre el adyacente, donde el opuesto es 0.052 metros. Es lo chiquito, entre 5.2 metros. Y acuérdense que se despeja el ángulo como tangente inversa de eso que acabamos de decir, 0.052 metros entre 5.2 metros. Metros se va con metros y ustedes dividen, plebes, 0 en la calculadora, 0.052 entre 5.2 les va a dar que, antes de aplicar la tangente inversa, ¿no? Yo digo la división de adentro, les va a dar que es 0.01 sin unidades porque ya eliminamos los metros. Y ahora le pica shift tangente entre paréntesis 0.01 y les va a dar un ángulo muy pequeño de 0.5729. Ni siquiera llegó al 1. No se extrañen por eso, ¿no? Es porque el triángulo tiene un descenso aquí. Un descenso de la piñata muy chiquito. Contra una altura, una horizontal altura muy grande. Digo, una longitud muy grande. De 5.2 metros a 5.2 centímetros. Entonces ahora sí, ese valor del ángulo lo puedo sustituir en la ecuación 1. Que de hecho me puede haber aventado esto primero y ya directamente aquí poner el ángulo aquí. Pero pues es la misma, ¿no? Entonces tengo la ecuación 1. ¿Cuál era? T igual a 16.677 newton entre 2 por sen. Hay un sen ahí de 0.5729 grados. Pueden agarrar directamente, bueno, primero lo de abajo. Lo de abajo es lo importante ahorita. Pueden agarrar directamente en la calculadora y poner el botón sen entre paréntesis 0.057, perdón, sí, 0.5729. El primer cero antes del punto. 0.5729, cierran paréntesis, le dan igual y les da un aproximado de 0. Se borró. Les da multiplicado por 2, como ya lo hice todo directo en la calculadora, 2 seno de 0.5729, sigo terco con el 0, les da 0.02 aproximadamente. Y si ustedes dividen lo de arriba entre lo de abajo, les da un aproximadamente que la tensión del cable con el que está agarrada la piñata, que va a ser la misma T de ambos lados, por la simetría y porque así lo dijo Diosito, es un aproximadamente de esto. Si en su calculadora les da 833.35, 30, 40, 90, pero que no se pase los 833 arribita o bajito, no pasa nada, los decimales no importan tanto en el problema. O sea, que se acerque. Tampoco que le salga de 850, ¿no? 838, ¿no? Que ande a 833, casi 34 o casi 32. Por ahí. Entonces el problema aquí era primero usar geometría, trigonometría para poder calcular el ángulo con lo que teníamos del triángulo que se formaba allá y ese valor sustituirlo aquí y ya poder dividir eso entre esto, pero primero aplicar esto a la calculadora así directo, 2 seno del valor del ángulo que fue este, aquí está, directo, y les daba esto y nomás dividir eso entre esto y les da esto aproximadamente. Listo, problema número 3.